bendiga, amados hermanos. Qué gusto estar con ustedes un viernes más para poder compartir este hermoso tema de las nuevas generaciones y cómo Dios puede ayudarnos a ustedes, a nosotros también como coordinadores en esta área, para poder ser de bendición a esta generación. Estamos agradecidos con Dios por lo que Él está haciendo y, como usted ya sabe, hemos venido tocando semanas atrás acerca de una serie de cómo liderar al estilo de Jesús. Cómo usted y yo podemos ser líderes influyentes, líderes de bendición a la nueva generación. No solamente a la generación que ya el Señor nos permite servir o en el lugar donde estamos, sino ir muchísimo más allá. Ese gran desafío está en nuestros corazones hoy. Yo quisiera llevarle a la presentación que hemos estado viendo para que podamos continuar con el tema. Si ustedes recuerdan, y si no, pues voy a hacer un resumen rápido. La semana pasada estuvimos hablando de si somos o no somos líderes con autoridad. Es interesante este concepto a la luz de la palabra, como vimos la semana anterior, porque hoy, más que nunca, esta generación necesita amigos, necesita mentores, necesita también gente que tenga visión hacia ellos. Esta generación necesita acompañamiento, necesita consejo, necesita, por supuesto, amor, pero también necesita líderes con autoridad. Y esa definición bajo la lupa de la palabra es hermosa. La autoridad que el Señor nos ha delegado, que ha delegado a su iglesia, usted y yo tenemos que usarla de la forma más efectiva posible para poder tener una generación de relevo, pero también nuevas generaciones, que como ustedes y yo sabemos, pues son dos campos de acción muy diferentes. La semana pasada estuvimos hablando un poco de lo que era autoridad y les comentaba que íbamos a dejar un poquito para esta semana, porque hay algunos elementos que quisiera reafirmar en esta mañana y que sé que van a ser de bendición para cada uno de ustedes. El primero de ellos es que para poder entender la autoridad, usted y yo necesitamos hacer una diferencia entre tres palabras claves. Una es el poder, otra justamente es la autoridad y otra es la responsabilidad. Es muy interesante porque las tres palabras están conectadas y se aplican directamente a un puesto ministerial y también a un puesto en la sociedad. Pero a veces no tener claro una u otra podría jugarnos una mala pasada, pensando justamente en las nuevas generaciones. Cuando un padre en su casa pone ciertas reglas, está ejerciendo poder, también está ejerciendo autoridad, pero también tiene una responsabilidad. Y esto es interesante y es algo que me gustaría que usted y yo pudiéramos analizar en esta mañana con miras a bendecir a las nuevas generaciones. Y lo primero que quisiera decirles es la definición de poder. Tal vez usted conoce mucho más del tema, no voy a profundizar tanto, pero sí quisiera que pudiéramos ir caminando juntos en este proceso de cómo la autoridad puede ser de bendición para las nuevas generaciones. El poder, que viene del griego dunamis, es usado para describir la fortaleza o la habilidad. Dice que capacita a una persona, en su definición, dice que capacita a una persona para hacer que la gente haga algo, cambie o logre alguna cosa frente a circunstancias adversas o opuestas. Qué interesante es que el poder es esa capacidad, por decirlo así, esa habilidad que nosotros podríamos tener para hacer que una persona sea movida a hacer algo. De repente hay personas que necesitan esta dinamismo o esta habilidad que usted y yo poseemos ya, por la gracia de Dios, para moverles a hacer algo. Pero no solamente se trata de moverlos a hacer algo, el poder no se trata solamente de mover gente, sino que va acompañado de otros elementos. Y otro de los elementos es la autoridad, que no es lo mismo que el poder. La autoridad viene del griego exousia, y es la habilidad para sojuzgar, para ordenar, para establecer diferentes prioridades. Es el derecho de ejercer poder. Y no existe una autoridad sin que pueda tener un poder. Y eso es interesante. Cuando usted y yo tenemos la posibilidad de motivar a una persona, tenemos que hacerla desde el lugar correcto y es bajo una estructura de autoridad. Le voy a poner un ejemplo típico y muy dramático en nuestras iglesias, lamentablemente.
aquel joven o líder de jóvenes o líderes de niños que usted y yo creemos que tiene la capacidad para dirigir y esta persona está tratando de mover, tiene la autoridad porque le fue delegada la autoridad. Nosotros le pusimos la investidura, vas a ser el coordinador de jóvenes, vas a ser el pastor de jóvenes, vas a ser el coordinador de la escuela dominical o de la iglesia infantil o de, llámese el ministerio que sea. Le estamos dando el derecho de ejercer poder. Esta diapositiva que tiene ahí usted en pantalla, le estamos dando la autoridad. Sin embargo, si esa persona no tiene poder, de nada va a funcionar. ¿Cómo sería eso en un ejemplo práctico? Es una persona que se le dice, vas a ser el coordinador, pero el coordinador llama a una reunión y nadie llega. El coordinador dice, vamos a hacer un evento de tal tipo y nadie quiere participar. El coordinador le dice, usted va a hacer eso, usted va a hacer lo otro, y a la hora de la hora nadie trae nada. Entonces, tenemos una autoridad que no tiene poder. Qué interesante esto, y esto nos puede ayudar a nosotros a entender, porque muchas veces, amado hermano, incluso en el hogar, somos una figura de autoridad, pero no tenemos el poder para ejercer esa autoridad. En la iglesia sucede lo mismo. Y con miras a las nuevas generaciones, usted y yo tenemos que analizarnos, ver hacia adentro y decir, ¿cuánto de mi forma de vivir, de mi forma de actuar, de mi forma de liderar está no solamente proyectando autoridad, sino tengo la habilidad de mover a la gente? Esto es interesante. Y de repente por allá aparece una persona que no tiene la autoridad delegada, no tiene ningún puesto, pero es una persona que todos siguen. Y esa persona le dice, ay, me gustaría hacer esto, y todos dicen, ay, nosotros apoyamos. Y uno dice, qué raro. Y yo estoy llamando a la reunión y nadie quiere venir. Cosas para analizar. No solamente hablamos de poder o de autoridad, sino que también hay otro elemento clave, hermano, y la responsabilidad. La responsabilidad nos debe a nosotros mover a poder ser evaluados, tener una disposición del corazón, de la mente, una disposición correcta a ser evaluados y, muy interesante, aceptar la respuesta de los resultados. La responsabilidad, amado hermano, es vital para poder tener un genuino poder. Y eso es muy interesante. Una persona puede tener la capacidad de mover a otros, de inspirar a otros, o sea, tener poder. Puede tener la autoridad, porque no solamente tiene ese poder de mover la gente, no solamente la gente lo sigue, sino que también fue delegado y eres el pastor de tal cosa, es el coordinador de tal otra. Así que tiene autoridad y tiene poder. Pero también esa persona tiene que tener la capacidad de ser responsable, la habilidad o la disposición a ser evaluado. Porque con el poder y con la autoridad podríamos hacer cosas muy creativas en la obra de Dios. Mover a la gente hacia lugares equivocados, ponernos en contra de la autoridad del pastor. Eso es lo que sucede muchas veces con los jóvenes. En sus círculos de amigos hay gente que tiene poder y sienten autoridad sobre ellos y les impulsan a desobedecer a sus padres, les motivan a quedar mal en sus trabajos de colegio, de universidad, de escuela, y no quieren ser evaluados, porque saben que van a tener nota pésima, van a salir mal. Cada persona que usted y yo pensemos que es una persona de autoridad, tenemos que darle también la pauta de que tiene que ser una persona dispuesta a ser evaluada. Una autoridad que no es evaluada, amado hermano, puede traer al traste el ministerio en el que usted y yo servimos. Cualquier figura de autoridad tiene que tener la capacidad, la disposición a ser evaluado. Y tiene que tener también conciencia de que la evaluación que está recibiendo es para mejorar. Qué difícil es ser evaluado en el mundo de hoy. Qué difícil es ser evaluado. Muchas personas no les gusta que las evalúen, no les gusta que les digan nada de lo que hacen, si lo hacen bien, si lo hacen mal, si lo hacen mediocre, si lo hacen excelente. Hay personas que se molestan cuando les evalúan lo que están haciendo. Pero es necesario. Y viendo en perspectiva, amado hermano, para el mundo que nos espera, para las nuevas generaciones, para los niños que vienen creciendo con la tecnología en sus manos, usted y yo necesitamos ser figuras de autoridad que ejerzan poder y que puedan ser evaluados. Yo quiero desafiarte en esta mañana y preguntarte, ¿estás siendo una figura de autoridad para tu iglesia? ¿Estás siendo una figura de autoridad para los jóvenes que ministran, los jóvenes que son partícipes?
Estamos siendo figuras de autoridad para los niños que ministramos, que están siendo parte de nuestras congregaciones, de nuestros ministerios. Número uno. Número dos, estamos ejerciendo poder correctamente. ¿Somos esa gente que impulsa, esa gente que motiva, que inspira, o solamente somos gente que demanda porque tiene la autoridad? Y número tres, ¿estarías dispuesto en el trabajo que estás haciendo a ser evaluado? A veces es fácil evaluar a los demás, a veces es fácil evaluar las actividades, pero pocas veces es fácil evaluar a nosotros y ver cómo estamos trabajando y qué cosas necesitamos mejorar en torno a las nuevas generaciones. Es mi deseo, hermano, que cada uno de estos clips que estamos desarrollando, estos pequeños tiempos de meditación y de enfoque con las nuevas generaciones, provoque en nosotros una inquietud al cambio, una inquietud a la mejora, una inquietud a la consagración, una inquietud a que el Espíritu Santo nos gobierne, porque es la única forma en la que usted y yo vamos a poder ser efectivos con las nuevas generaciones. Esto no se trata de show, no se trata de muchas actividades o incluso de despilfarro de dinero en eventos. Esto se trata de gente con un corazón que lidere como lo hizo Jesús. Y sé que a través de eso el mundo que está a su alrededor va a cambiar. ¿Qué le parece si oramos un minuto por las nuevas generaciones? Amén. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos has regalado, este tiempo para compartir acerca de las nuevas generaciones y de lo que tú, Señor, estás haciendo, Dios, en nuestro país, en Latinoamérica, Señor, y en el mundo entero, Señor. Padre, creemos que se está abriendo, Señor, una oportunidad sin precedentes para las nuevas generaciones, Señor. Padre, y no se trata de figurar, no se trata de tener los primeros lugares en las sillas, Señor. Al contrario, Señor, se trata de servir con excelencia, de honrar, Señor, y tener una cultura de honra para la generación actual, Señor. Se trata, Señor, de venir a ser esos siervos, Señor, y poder hacer las cosas como tú lo deseas, Señor. Tu palabra nos desafía, Señor, cuando nos habla de la autoridad que tú tenías para con tus discípulos, con el mundo, Señor, que te rodea. Y queremos aprender de ti, Señor. Ayúdanos a ser líderes efectivos para poder ganar esta generación para Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchísimas gracias, Señor amado. Amén, amén y amén. Amados hermanos, para nosotros siempre es un privilegio desde el Pilar de Nuevas Generaciones estar con ustedes. Reconocemos que estamos aprendiendo y queremos hacerlo de la mejor manera. Cada comentario, cada aporte que usted tenga va a ser bien recibido, hermanos. Y agradecemos por siempre tomar este tiempo para escucharnos. Que tengan un hermoso viernes, que el Señor les bendiga. Y recuerde que cuando hablamos de nuevas generaciones, todos estamos involucrados. Bendiciones.